Parque señorial, ciudad de Barinas, de su llano y sus sabanas ha llegado una señal. Barinas TV, televisora regional. Informar, educar y entretener, con programación de calidad, que permiten enaltecer el sentir de nuestra gente, fortalecer nuestra identidad nacional. Barinas TV, tu televisora regional. Barinas TV, tu televisora regional. Barinas TV, tu televisora. Horario todo usuario. El siguiente es un programa que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que puede ser presenciado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Programa de opinión. Barinas TV, tu televisora regional. No se hace responsable por los conceptos emitidos en el presente programa. Barinas TV presenta Sin Filtro. Listo, ¿estamos en vivo? Bueno, muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Nuevamente en este su programa Sin Filtro. Como todos los días nos hemos comprometido con ustedes, invitados de altura, que nos van a dar profundidad en el conocimiento, en la información y la formación requerida para que nosotros tengamos soporte en la toma de decisiones. No solamente en la toma de decisiones como lo hacemos con el otro programa, gerenciales, sino en la toma de decisiones sociales, en la toma de decisiones económicas, en la toma de decisiones políticas de este mundo que todos los días está a una velocidad en esta cuarta revolución industrial y la era digital vertiginosa. Hoy nos acompaña un hombre de gran calibre en sus conocimientos y en su experiencia y responsabilidades. Estamos hablando, vamos a colocarlo acá, de Luis Damián, sociólogo, abogado, con estudios en España, con estudios en Italia, tenemos allí, profesor de las áreas de ciencias sociales en la UCB. Por cierto, una recomendación, los que nos están viendo en vivo y los que nos van a ver, porque este programa lo vamos a repetir una o dos veces más, abogados, profesores de la Escuela de Derecho, no te pierdas este programa. Monta el café, para no decirte que ponte la cotufa, papel y lápiz, porque lo vamos a tocar con la profundidad que reclama el tiempo histórico que estamos viviendo. Vamos allí, ha escrito varios libros y es conferencista permanente en diferentes escenarios en Venezuela y en el mundo. Pero también otros elementos interesantes. Es director del Instituto de Investigación y Posgrado de la Escuela Nacional de la Magistratura del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela. También preside el Instituto Iberoamericano de Altos Estudios Judiciales. Y vamos a recortar acá, vamos a recortarlo para entrar en materia, y actualmente forma parte de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Bueno, hermano, bienvenido, buenas noches. Bienvenido por venir a esta tierra barinesa. Espero que comas chigüire, te bañes en el Santo Domingo y conozcas, güey, que Noel te acompañe y nada, te invita a comer coporo y cachama acá. Está bien. Bueno, profesor Páez, bueno, muchas gracias por la invitación aquí en Barinas TV y este programa tan visto no solamente en el estado, ¿no?, sino en toda la región, Sin Filtro. Sin filtro, sí. Muchas gracias. Sí. Bueno, mira, el programa tiene una dinámica, como lo dice el nombre, sin filtro. Esa es la silla, diría el difunto Oscar Llanes, esa es la silla caliente. Y vamos a entrar de una vez en materia. ¿Ok? Como te dije, bueno, nosotros tenemos unas escuelas aquí
de Derecho, en la Universidad Bolivariana, en la UNEYE, profesor, es importante también en un lenguaje sencillo, pero también un lenguaje que permita la profundidad del conocimiento académico. Y eso nos obliga a hacerte la primera pregunta sobre un tema que está en el tapete nacional y que de seguro, por la estructura de nuestra Constitución y esos 5 poderes allí que innova a nivel mundial, no deja de perder vigencia. La reforma constitucional en Venezuela, la que está planteada en este momento. Pero vamos a ponerle un poquito más de picante. Con toda tu experiencia, tu conocimiento, que vimos un resumen, pero una píldora de tu currículo, haznos un análisis, una comparación, un análisis comparativo, un cuadro mental entre la Constitución del 61 y la Constitución del 99 desde la perspectiva de la participación popular. Y esta reforma que se está planteando en este momento es porque se acabó el modelo, se agotó el modelo, o hay que reforzar el modelo de acuerdo a cómo se vienen desarrollando las líneas de transformación mundial. Ahí te dejo eso. Sí, bien. No, me parece que es un punto fundamental para discutir la reforma constitucional que anunció el presidente de la República el 15 de enero de este año, ¿no? El 15 de enero de este año anunció que entrábamos en un debate y ya se nombró una comisión y se nombró un secretariado, ¿no? No ha comenzado, pero es bien importante el término o el principio de participación protagónica, ¿no? Recordemos que es importante porque uno de los objetivos, uno de los 4 puntos que propuso el presidente en esta reforma tiene que ver con la estructura del Estado, el Estado Nacional. Digo, al lado del Estado Nacional, el Estado regional, el Estado municipal, bueno, nace un nuevo eje, nace un nuevo poder que es el eje comunal, la comuna como estructura y como institución. Va a haber, ¿no?, una transformación, un agregado estructural. Sí. Por eso es que es una reforma y no una enmienda. Es correcto, es correcto. Y esto es importante porque tiene que ver con el término, el peso específico, el contenido del término de lo que es participación protagónica, ¿no? En efecto, por primera vez este término se utiliza en Venezuela en la Constitución de 1999. Correcto. Es decir, que ya nosotros en la Constitución de 1999 encontramos, vamos a decirlo, bases fundamentales para seguir proyectando y pasar de lo que yo considero que nos encontramos en una democracia semidirecta a una democracia directa. ¿Qué significa esto? Significa que si en la Constitución de 1961 teníamos en relación a la participación, a los que participan en una forma de gobierno, en la toma de decisión, teníamos una representación. Era una democracia representativa, era una democracia indirecta, como todos sabemos, fundada en un pacto de élite, se materializa a través del pacto de punto fijo. La participación popular estaba limitada a cada 5 años un voto. Artículo 3 o 4 de la Constitución. Sí, de la Constitución. Vemos la promesa en aquel tiempo, el candidato Chávez era, vamos a decir, construir una nueva constitución. Una nueva constitución con nuevos elementos, profundizando la democracia. Claro, las correlaciones de fuerza que se dieron en ese momento en el Congreso, las contradicciones que se dieron, las contradicciones de los diferentes intereses, los diferentes sectores, no permitió dar el salto a una democracia directa, protagónica, popular. Permitió combinar, vamos a decir, elementos de la democracia representativa con
como lo señala el artículo 70 de nuestra Constitución, con nuevas formas de participación directa. Es decir, que la toma de decisión, porque el problema es quiénes construyen las decisiones, quiénes construyen la política pública, quiénes están presentes en el gobierno, ¿no? Para construir los destinos, el desarrollo del país. En la Constitución del 71 encontramos una élite, Claro. una élite fundamentalmente de 3 partidos Medio políticos. se tocó en el 90, ¿no? Con la COPRE, ¿no? Aquella, medio Sí, se tocó allí. sí, sí, claro. Después del 89, después de la sacudida. El pacto de élite, en el primer momento, que es la materialización del pacto de Nueva York, vamos a decir, eran 3 partidos políticos, que eran Acción Democrática, COPE y URD, con los empresarios y con, vamos a decir, la cúspide de la Iglesia Católica. Así es. Entonces, ellos eran los que gobernaban, Eran 5 diseñaban. sujetos históricos. Sí, 4. el sujeto histórico que construía una forma de gobierno de democracia representativa. Eso es lo que trata, lo que trata de superar la Constitución del 99, pero por las correlaciones de fuerza, los conflictos de intereses, no se llega, vamos a decir, a profundizar, a convertir la forma de gobierno, la forma de toma de decisión que construye, guía y orienta, vamos a decir, el desarrollo nacional, los planes de la nación, queda esta mezcla, ¿no? De la vieja democracia representativa a unas nuevas formas de participación. Se avanzó de un punto A a un punto E, pero en una etapa de transición, pudiésemos decir allí. Sí, es una etapa de transición. Que se quiere superar ahora con esta reforma y llegar al objetivo planteado. Sí, que es la participación protagónica como forma directa del ejercicio popular Ahora, en la construcción del gobierno popular. ¿nos puedes dar unas pinceladas? ¿Cómo se ve eso en el horizonte? Sí. ¿Cómo se puede entender ese esquema de participación más directa? Sí, pero antes quiero señalar algo que me parece bien importante, ¿no? Mientras en el mundo, vamos a decir, en esta etapa de desarrollo, podemos ver que bueno, los científicos sociales la han calificado como una etapa postdemocrática. Es decir, que las tomas de decisiones que organizan y controlan la sociedad, no solamente la sociedad mundial, sino las sociedades nacionales o los estados-nación, podemos ver que la toma de decisión, el gobierno está en manos de unos pocos, está en manos de una élite. De una élite que ya no es política, es empresarial. Empresarial. Por eso es que estamos en una etapa mundial que se denomina la etapa postdemocrática. Okay. ¿Qué significa esto? Que las decisiones fuertes no las toma ningún parlamento, sino la toman fundamentalmente los bancos centrales, por ejemplo, o la tecnocracia. Los estados financieros, ganancias y pérdidas, sí. esos intereses allí, Sí. especulativos inclusive. Sí, especulativo. No solamente eso, no voy a caracterizarla en este momento, porque esa no es la pregunta, pero sí un ejemplo es el discurso de la nación de Donald Trump. ¿Quiénes estaban en la primera fila? Los diputados, los senadores, los ministros. Desplazados completamente. Ni siquiera la familia de él, Sí. sino desplazados. El poder económico mundial y tecnológico. Entonces, eso podemos ver y podemos hablar en esta etapa de desarrollo del capital, en esta tercera etapa de desarrollo del capital, que hay un movimiento, vamos a decir, del neoliberalismo, la construcción de la globalización dentro de la estrategia neoliberal, a una nueva etapa. Hay unas contradicciones, Sí, sí. claro, unas contradicciones que están dando a nivel de los países intercapitalistas, como dice, intercapitalistas. Podemos ver, vamos a decir, lo que en el caso de Estados Unidos o del bloque atlántico existe vamos a decirlo, la muerte de la democracia. Entonces, en ese escenario, y ahí voy a contestar la pregunta, vemos que nosotros en Venezuela estamos profundizando la democracia.
Estamos pasando de una democracia semi-representativa a una democracia directa, a una democracia en que el pueblo participe en el desarrollo del país, que el pueblo participe en la planificación de su país. O sea, que sus decisiones pasen a ser vinculantes, sin ningún tipo de discusión. No, sin ningún Ni siquiera tipo vinculante, directa. Directa. Y no solamente la participación en pequeñas cosas como lo podemos ver en el desarrollo de la participación popular en relación a las decisiones de lo cotidiano, de lo táctico, operativo, de los presupuestos, de cómo administrar un presupuesto en una comunidad, qué se va a hacer con ese presupuesto, en qué se va a invertir en ese presupuesto, sino lo que está planteado, y está planteado también en nuestra Constitución, vamos a decirlo, es en la toma de decisiones en las grandes cosas. De las grandes cosas. Entonces, ahí este es más o menos, bueno, y no solamente tenemos toda la fundamentación jurídica. En nuestra Constitución Nacional vemos cómo se habla del poder popular, vemos fundamentalmente avanza, vamos a decirlo, cómo es la relación entre los representantes y los consejos comunales o las comunas, donde el diputado es electo. Tú ves que hay un mandato que el diputado se tiene que reunir con la comunidad que lo eligió como diputado y discutir la política para poderla llevar a la Asamblea Nacional, es decir, como mandato. Entonces, ahora lo que hay es que construir, vamos a ver cuál es la estructura de esa relación e interrelación entre los poderes existentes y el poder comunal en la construcción de la nueva forma de Estado, que es el Estado comunal. O sea que podemos decir que después de más de 200 años vamos a salir del Estado colonial. Sí, mira, es bien interesante esa pregunta. Por eso es que nosotros hablamos, y el comandante Chávez habla de segunda independencia. Y la segunda independencia se desarrolla en las diferentes dimensiones de la sociedad internacional y de nuestra sociedad o dentro de nuestro Estado-nación. Entonces, si hacemos el parangón o hacemos un juicio enunciativo que nazca por medio de comparación entre la primera independencia y la segunda independencia, tú te pones a ver que al lado del espacio, vamos a llamarlo, económico, del espacio cultural, del espacio militar, se comienza a desarrollar un nuevo espacio en la dimensión jurídico-política. Bueno, recordemos que en relación a la toma de decisión existía todo un derecho monárquico en Venezuela, toda una serie de ordenanzas, todo un derecho castellano, las leyes borbónicas, que la decisión estaba en manos de una autocracia, en manos de un monarca, ¿no? Claro, ese derecho como forma de prescribir y de organizar las relaciones sociales en las diferentes dimensiones sociales, tú te pones a ver que es un derecho de la dominación, y no solamente un derecho de la dominación, sino un derecho que permite, vamos a decir, usufructuar de los recursos de nuestra patria hacia la península española, vamos a centro decirlo colonial, así. centro de dominio. Derecho colonial, por eso son las contradicciones en un primer momento entre, vamos a decirlo, nuestra especie de los godos, por decirle algunos, los mantuanos, vamos a decirlo, las contradicciones con, vamos a decirlo, los reyes, en este caso los reyes borbónicos, que están de 1700 a 1700. Al principio no era ninguna pelea por independencia y la soberanía, sino que esos recursos son de aquí. Sí. Vamos a organizarlo nosotros. Sí, pero mira, ya nuestra Constitución de 1810, vamos a decir, es una Constitución soberana, claro, de participación indirecta. Ajá. De participación indirecta, y vemos, bueno, fue una Constitución que duró 7 meses con la capitulación de Miranda muere, esta Constitución, pero vemos ya es la primera Constitución que declara nuestra independencia. De línea. De línea. O sea, hay una ruptura. Y vemos después la Constitución de Angostura,
de 1819, donde ya Bolívar construye una república, es decir, una nueva forma de organización política y de control político de la sociedad. Más allá de la coyuntura, ¿no? Más allá de la Porque coyuntura. nos pone a soñar. Sí, lo que pasa es que, bueno, la coyuntura le permitía también construir, ¿ves?, una forma de organización indirecta de participación. Eran unas elecciones en las que se votaba, vamos a decirlo, se votaba, se elegían a los diputados y los diputados elegían el presidente, ¿ves?, como de segundo grado. Bueno, y ahí viene todo nuestro desarrollo, que es bien importante, ¿no? Hay mucha, la constitución de Guzmán Blanco, que es muy autocrática, ¿no? Y una constitución federal. Y ahí podemos ver, y esto es muy importante, en relación a nuestras constituciones, encontramos nuestra constitución del 1947 que es universal y que es directa. Bueno, por primera vez votan las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, y ahí vemos, después, bueno... Ha habido una evolución, ¿no? Una evolución. Lenta, a lo mejor no con la velocidad que querramos, pero ha habido una evolución. Pero hay una evolución, pero no hay una conciencia colectiva como la hay en este momento, de la necesidad de profundizar y avanzar. Allí no te estoy cambiando el tema musical. Sí. Vamos a seguir estando en el Caribe, pero vamos a otro nivel, vamos a involucrar a unos sujetos importantes, históricos, que también deben de ser participativos, y en eso me estoy refiriendo a las universidades y sus escuelas de derecho. Sí. Si ya tú me estás trayendo por el punto de vista histórico, pero si nos ponemos entonces, pasamos de 1947, con mucho respeto a tu linealidad de discurso, y lo traemos al 2025, yo no voy a cometer el error de decir si están preparados o no están preparados, sino cómo nosotros involucramos a esas escuelas, a esos jóvenes de hoy en día que van a ser los magistrados, van a ser tus colegas. Recuerdo que estamos con el magistrado Luis acá en la noche de hoy. Entonces, ¿cómo los preparamos? ¿Cómo los involucramos? ¿Cómo abrimos esa conciencia de esa dinámica de evolución constante, permanente? Simón Rodríguez decía que la única constante en la vida eran los cambios permanentes, pero con conciencia, y se dice el refrán popular que solo el pueblo libera el pueblo. Yo me he permitido con mucho respeto colocarle si su conciencia son superiores a las cadenas que lo quieren oprimir. Ahí sí libera al pueblo como tal. Entonces estamos nosotros terminando de romper cadenas, pero el papel de las escuelas, y tú que estás ahí en el magisterio, ¿cómo visualizan, cómo involucran? Sí, mira, te voy a responder articulándolo con la pregunta anterior. Sí, están ligadas. Está muy ligada, porque primero hablamos de nuestra primera independencia. Nosotros en este momento estamos en un proceso de liberación nacional. Nosotros estamos construyendo nuestra segunda independencia. Así como Bolívar señaló, Simón Rodríguez señalaba, estamos en el campo de la pedagogía y de la educación, que para existir república deben existir republicanos. Para hacer la revolución necesitamos, vamos a decirlo, formar revolucionarios. Y cuando digo construir la revolución, lo que estoy señalando es construir nuevas relaciones sociales mucho más humanas, mucho más solidarias, que nuestra igualdad en nuestro país no sea una igualdad formal, sino una igualdad material. Cotidiana. Entonces, el derecho juega un papel fundamental y la didáctica del derecho juega, vamos a decirlo, en este proceso de formación de los futuros abogados que van a construir el derecho positivo de la revolución, es decir, ese derecho que va a prescribir relaciones e interacciones sociales en las diferentes dimensiones de nuestra sociedad. Ahora bien, así como en la primera independencia se superó el derecho monárquico, el derecho feudal, que prescribía, vamos a decir, una forma de dominación, no solamente del siervo de la gleba, sino también aquí de los súbditos, de las colonias en nuestra América Latina. Nosotros tenemos que superar una forma de derecho, tenemos que superar el derecho liberal burgués. La ruptura es con el derecho liberal burgués. Del derecho liberal burgués, que todavía es, vamos a decir, el que guía y orienta, repito, las relaciones
por ejemplo, en el ámbito económico, en las unidades productivas, en el ámbito, en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Entonces, es un derecho que legitima, por ejemplo, la dominación. Es un derecho que legitima la especulación. Es un derecho que legitima la explotación, construyendo una sociedad desigual. El proceso revolucionario busca construir, como señalaba hace un rato, unas relaciones más paritarias, de igual a igual, en que la igualdad no solamente sea formal frente a la ley, sino que sea una igualdad material, ir cerrando ese campo en la distribución de la riqueza nacional. ¿Ve? Ahora, la pregunta es, ¿qué papel con el derecho liberal burgués podemos construir este proceso de cambio y de transformación en nuestro país? No, tenemos que superarlo. ¿Y qué es lo que sucede en nuestras escuelas de derecho? Que los procesos de estructuración mental de los abogados, fundamentalmente, es buscando ser reproductores del sistema de dominación. Es decir, por eso es que es difícil... ¿De manera consciente o inconsciente? De manera consciente o inconsciente. Porque si nosotros nos ponemos a ver quiénes han obstaculizado un proceso de cambio, ¿no? Un proceso de cambio que busca construir, vamos a decir, el bien común, vamos a decir, no el bien individual por encima del bien de todos los que vivimos en este territorio que es Venezuela. Los abogados bueno, estamos cerca del 11, 12 y 13. Hace unos días fue el 11, 12 y 13. Los grandes jurisconsultos de las universidades privadas y de las universidades autónomas, construidos y estructurados mentalmente dentro del derecho liberal burgués, ¿qué hicieron? Hagan un análisis comparativo del Acta Carmona. Sí. ¿Qué decían estos grandes doctrinarios de la Constitución latinoamericana? Luis. Veamos, para terminar, el juicio, por ejemplo, de Jorge Olavarría, o el juicio que emitió la doctora Sosa, o la postura de Escobar Salón. Es un proceso de construcción de derechos. Estos eran nuestros profesores en los cuales nosotros estudiamos y nos formamos, ¿no? Sé que está muy interesante, Sí. pero tenemos que identificar. Dale. Amiga, amigo, tienes 3 minutos para montar la olla, preparar el café y ya regresamos. Este tema, como te lo prometimos, es un tema altamente interesante. Vamos a identificar, máster. Al regreso, continuamos este programa interesante. Ya volvemos con ustedes. Ya regresamos con Sin Filtro. Barinas TV, tu televisora.
Popular 94.7 FM. Amenaida Rubio, Noticias Barinas. Miércoles 16 de abril. Regionales. Adán Chávez inaugura sala de gobierno comunal y reafirma su compromiso revolucionario en Barinita. Realizan jornada de limpieza en áreas verdes del Hospital Racetti en Barinas. Realizaron jornada de concienciación, Conduce por la Vida en Barinas. Bus Barinas activa ruta especial para visitar los 7 templos este 16 de abril. Tras asueto de Semana Santa, Comedor Popular retomará actividades el lunes 21 de abril. A partir de mañana, barineses y visitantes disfrutarán de actividades recreativas en el balneario La Ribereña. Semana Santa, pasión, muerte y resurrección de Cristo. Nacionales. Venezolanos en países sin representación consular podrán retirar pasaportes en Caracas. Comando de Campaña Nacional del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar se despliega en todo el país rumbo al 25 de mayo. Luis Eduardo Martínez, votando preservamos la paz. Presidente Maduro anunció ascenso dentro de la milicia bolivariana. Partidos políticos escogieron posición en boleta electoral. Jefe de Estado convoca una poderosa marcha de la clase obrera para este 1 de mayo. Turquille muestra interés de invertir en la industria de plástico venezolana. Trazan hoja de ruta para primera comisión mixta Venezuela-Sudáfrica. Internacionales. 5 empresas de Estados Unidos demandan a Trump ante Tribunal de Comercio Internacional. China responde a Estados Unidos, los latinoamericanos no son el patio trasero de nadie. Jueza federal bloquea revocatoria del parole humanitario. Líderes de 17 países confirman presencia en 80 aniversario del Día de la Victoria. Deportes. Deporte global con José Antonio Mesa Cartier. Cuarteto arbitral venezolano estará presente en el Mundial de Clubes. Rumbo al Mundial Sub-17, la Vinotinto llegó a Venezuela. Duxin acaba con la hegemonía de LeBron y Curry. Su camiseta es la más vendida de la NBA. Mayerlin Rivas regresa a los cuadriláteros este jueves ante Joanna Guangzhou. Salud y tecnología. Células del tipo 1 potencian la inmunoterapia y previenen la recaída del cáncer. Crean el primer fármaco que restaura la visión perdida al regenerar células de la retina. Farándula. William Levy es arrestado en el sur de Florida y enfrenta 2 cargos. Taylor Swift declara la guerra a Ken Wings por comentarios denigrantes en su contra. Arcángel alarma a sus fans al publicar fotos tras operación a corazón abierto. Renovada y fabulosa, Carolina Sandoval mostró su cambio físico en R. Sucesos. En la cancha de pádel, Cuerpo de Policía del Estado Barinas detuvo a sujeto que agredió a un menor de edad. 4 fallecidos en hecho vial en la carretera Trujillo-Lara. Policogedes detuvo a mujer con 42 envoltorios de droga. A machetazos y martillazos, un hombre asesinó a su mujer en Bolívar. Amenaida Rubio, Noticias Barinas. Miércoles 16 de abril.
que señorial, ciudad de Barinas, de su llano y sus sabanas ha llegado una señal. Barinas TV, televisora regional. Informar, educar y entretener con programación de calidad Que permite enaltecer el sentir de nuestra gente, fortalecer nuestra identidad nacional. Barinas TV, tu televisora regional. Barinas TV, tu televisora regional. Barinas TV, tu televisora. Ya regresamos con Sin Filtro. Bueno, nuevamente con ustedes, estamos con el magistrado Luis Damiani. ¿Quieres dar tu opinión? Anótate este número telefónico, 0424-529-6918. Estamos en vivo por Barinas TV. Y estamos tocando temas por demás importantes, y reitero lo que dije al principio del programa. Estudiantes de Derecho, profesores de las escuelas de Derecho, tomen papel y lápiz, porque este tema no lo van a volver a ver en vivo en ninguna otra parte. Lo van a ver grabado por aquí, por Barinas TV. Y casi seguro que vamos a tener esta misma semana, si Dios lo permite, un segundo encuentro con el magistrado, profundizando el tema. Pero lo importante es que estamos aquí en el presente, ¿no? Conversando. Habíamos hablado entonces de la reforma constitucional, estamos en el tema de esa vinculación de esa reforma constitucional, la participación ciudadana en su mayor expresión y la vinculación de estos dos temas, reforma y participación ciudadana, con las escuelas de derecho, en sus dos vertientes fundamentales, principales, el profesorado y el estudiantado, pero que también en un concepto de participación entran los administrativos y los obreros, pues, es decir, la comunidad universitaria, capítulo, escuelas de derecho principalmente, no excluye a las demás. ¿Cuál debería ser entonces el impacto de la transformación que deben de sufrir esas escuelas de derecho para que puedan ser multiplicadores de lo que tú nos has explicado ahorita desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista filosófico, de esa reforma constitucional en pos de una estructura social, la incorporación de una nueva variante que es el poder popular ya fortalecido, y la desaparición histórica, o siempre va a estar en la historia, protagónica de la cultura colonialista en pleno siglo XXI? Sí, mira, en lo que va del año, el presidente Nicolás Maduro ha hablado, ha señalado dos términos fundamentales que nos ayuda a entender, a responder, vamos a decir, a la pregunta que acabas de hacer. Uno es el de bloque histórico y otro es de la construcción de la nueva hegemonía, ¿no? La construcción de la nueva hegemonía es la construcción de la nueva cultura. Déjame arreglarme aquí, permiso, amigos, disculpe que me ponga de lado, pero esto está interesante. Ya, es la construcción de la nueva cultura. El reto es la construcción de la nueva cultura jurídica para poder avanzar, para construir estas relaciones sociales más humanas, más armónicas. Lo que yo digo, para seguir construyendo la paz, pero la paz se construye si podemos construir unas relaciones materiales de existencia mucho más humanas. Pero, perdón un momentico aquí, en Barlovento, yo soy de Guarena, ¿no? En Barlovento decimos barajea más despacio. Cuando tú me estás hablando de una transformación cultural y revisamos la historia mundial, todos los pueblos que se han planteado una transformación cultural es porque tienen conciencia de las potencialidades que tienen más allá del momento coyuntural que están viviendo. Están viendo el horizonte, hacia dónde quieren llegar. Eso es el horizonte que tú me estás planteando acá en vivo en este programa.
esa transformación cultural que nos permite dar un salto no solamente cuantitativo, sino cualitativo, y colocar la estructura social que soporte, no solamente que impulse, sino que soporte. ¿De eso me estás hablando? Sí, estoy hablando vamos a decirlo, de la superación en el campo de las ideas. Entramos en un conflicto en el campo de las ideas, de los sistemas de representación, de los sistemas de recreación de la realidad. ¿Por qué? Porque si nosotros encontramos un derecho que detrás hay doctrina y hay ideas. Acuérdate que Europa, donde nace el derecho que enseñamos dentro de nuestras universidades, vamos a decir, impuso su forma de organización, impuso su derecho, impuso sus ideas, su sistema de representación y de interpretación de lo que es el mundo. ¿Ves? Pudiésemos decir que es una de esas expresiones globales antes de llegar a la globalización que conocemos actualmente. Claro. Lograron imponer, vamos a decir, las ideas que podían guiar y orientar la construcción de las relaciones sociales en el mundo, ¿no? Por eso que ellos se dan el lujo de hablar de centro-periferia, ¿no? Eso es podemos ver en esta clasificación del mundo, vamos a decir, europeocentrismo, ¿no? Que podemos ver, ¿no? 3 poderes y hasta ahí. Sí, y el poder del ejercicio. Pero en relación a tu pregunta, después de este preámbulo, es que nuestras escuelas clásicas, nuestras escuelas tradicionales, nuestras escuelas conservadoras, enseñan un derecho que prescriben el comportamiento y la conducta de las relaciones sociales en los diferentes ámbitos, ¿no? Bien, la reflexión es, estas normas y estas leyes, ¿qué tipo de relaciones sociales construyen? Porque lo que tenemos planteado en Venezuela es construir, vamos a decir, una sociedad, un gobierno socialista, un Estado socialista, un Estado comunal. Y eso tiene como requisito previo la construcción de un nuevo derecho que señale no solamente las estructuras jurídicas del Estado de la sociedad venezolana, sino que prescriba unas nuevas relaciones, las interrelaciones sociales. Entonces se necesita formar un abogado dentro de esta lógica, dentro de estos paradigmas, dentro de estos parámetros, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, cuando yo me formé como abogado, habían unos supuestos y unos fundamentos que ni siquiera me lo explicaron, muy poco me lo explicaron, que podemos limitarlo dentro de lo que se conoce con el nombre del paradigma formalista, el paradigma positivista. Nuestra formación y nuestra educación jurídica era fundamentalmente aprendernos de memoria tanto el derecho adjetivo como el derecho sustantivo. ¿Por qué? Porque lo que teníamos que aprender era aplicarlo fundamentalmente. La base fundamental de la educación era memorizar. Memorizar, completamente. Uno se tenía que aprender las leyes de memoria. Los exámenes había que responderlo tal cual. Si te equivocabas en una coma, bueno, reprobado. Sí, ve acá. Y pasaba lo siguiente, que nos enseñaban también a pensar con una lógica deductiva. O sea, era un proceso de estructuración mental de los abogados que actuaban más, por ejemplo, un caso concreto, se subsumía en la ley, es decir, que hacía el papel de premisa mayor, caso concreto premisa menor y sacaba una conclusión. ¿Ves? Esa era fundamentalmente la enseñanza, un abogado como técnico, no como un jurista, no como un jurista. En este momento necesitamos abogados que piensen, que no sean solamente técnicos, ¿no? Que desarrollen. Que desarrollen, que porque estamos en un proceso de cambio y de transición. Entonces tenemos que entender el movimiento contradictorio, antagónico en la que se desarrolla la sociedad venezolana para entender el papel que juega el derecho en este proceso. Entonces, debemos entender el derecho, vamos a decir, dentro de la sociedad. Es decir, tratar de ver
para poder entender, comprender y explicar el derecho en las relaciones y en las interrelaciones que tiene el derecho como una parte del todo social con las otras dimensiones de la sociedad. Por ejemplo, la Constitución del 99, tú no la puedes entender sin los fundamentos materiales e históricos que dan nacimiento a esas normas. Claro. Ahí estás, bueno, rompiendo un poco con el formalismo jurídico. Se rescata la historia, porque la del 61 es ahistórica, prácticamente. Sí. No, lo que pasa también ahí, no, lo que pasa es que si estudiamos la de 1961, ajá, nosotros podemos interpretar las correlaciones de fuerza y fuerza existentes en el país en ese momento para dar esa Constitución del 61. Okay. Lo que pasa es que nosotros no estudiamos ni el origen, ni la génesis, ni la estructura del derecho, ¿no? Sino vamos fundamentalmente cuando nos formamos en estas universidades conservadoras, vamos a decirlo, lo que hacemos es memorizar y aplicar. No estudiamos el derecho como un hecho social, no estudiamos el derecho como conductas y comportamientos, no estudiamos el derecho como fenómeno jurídico-político, no lo estudiamos. ¿Ves? Entonces, la invitación es tratar de articular el derecho con otras dimensiones de la sociedad. Es decir, cómo se articula el derecho con la estructura económica de la sociedad venezolana y cómo el derecho se devuelve hacia la sociedad para construir determinadas conductas y determinados comportamientos. En un proceso revolucionario tenemos que dejar un poco de lado la teoría kantiana, hablando del formalismo, que son, vamos a decir, la doctrina y el fundamento de nuestras universidades clásicas y conservadoras, que Kant nos señalaba que el derecho era autónomo de las otras dimensiones sociales, que el derecho, la política no entraba en el derecho, la moral no entra en el derecho. Estas tesis kantianas que están a la base y fundamentan los diferentes programas de estudio de los estudiantes de derecho, vamos a decir, producen ocultamiento y encubrimiento del papel que juega el derecho en nuestras sociedades. Este momento es muy importante porque en este momento podemos decir que vamos a caballo, que tenemos un derecho positivo vigente, que lo debemos aplicar, pero paralelamente tenemos que ir construyendo un nuevo derecho que construya una nueva organización política, que construya el Estado comunal, que construya las nuevas relaciones políticas. Es decir, cuando decimos las nuevas relaciones políticas, estamos hablando de un país en que el pueblo participe en la toma de decisiones, no dejarle las tomas de decisiones a una élite. Esto es socialismo en el ámbito jurídico-político, que es la distribución del poder. Y con las propuestas que venimos avanzando, que se vienen avanzando, lo que estamos buscando es distribuir el poder. Claro, y paralelamente, más adelante, distribuir las riquezas. Es un problema de distribución, en que cada día nos parezcamos más y seamos más iguales. Por eso es que es fundamental estudiar el derecho, reflexionar el derecho, convertir el derecho en objeto de estudio y no ser simplemente un repetidor y un técnico que lo que busca es la reproducción de las relaciones sociales, que no son ni igualitarias ni son justas. Si queremos buscar la justicia social, otra debe ser nuestra postura y otra debe ser nuestra actitud. Bueno, Luis, me siento rejuvenecido porque en mi mente lo que estoy es tomando notas, papel y lápiz. Porque dejaste allí sobre el tapete, sobre el escenario, un sinnúmero de interrogantes. Y nosotros sabemos como profesores que no es que se aprenda, sino que cuando el estudiante se va con esas interrogantes, esa duda, lo motiva a investigar y allí sale un nuevo producto, que es lo importante, ¿no? Sí. Que es lo que estamos viendo allí. Se ha avanzado algo, bueno, nuestra Universidad Bolivariana, el Instituto de Investigación y Posgrado de la Escuela Nacional de la Magistratura,
se montó sobre estos supuestos no kantianos y no kelsenianos, ¿no? Eso no significa que debemos manejar muy bien las técnicas y manejar muy bien el derecho positivo vigente, pero también debemos hacer un análisis crítico de la norma. Es decir, debemos montarnos en lo que se conoce con el nombre en América Latina, muy desarrollado en la universidad, la UNAM en México, la Universidad de Argentina y algunas universidades, la Universidad de Sao Paulo en Brasil, que se denomina crítica jurídica. La crítica jurídica es ir más allá de lo aparencial, ir más allá de la norma, descubrir qué está detrás de la norma, cuál es el poder, cuáles son los intereses que prescriben construir relaciones de dominación. Pero el proyecto que está planteado en Venezuela es construir relaciones de liberación. Es decir, no reproducir las relaciones de dominación a nivel internacional o a nivel nacional, sino ser un abogado de ruptura frente a lo que está sucediendo en el ámbito del derecho internacional. Debemos interpretar muy bien el estado actual del derecho internacional para poder entender en el campo de la geopolítica el papel que nos toca jugar a todos nosotros, a todos los que vivimos en esta tierra, en Venezuela. Ya que está. Es un llamado, esta reforma hace un llamado entonces al papel protagónico, en este caso que estamos hablando de las escuelas de derecho, pero cada uno en su área, ¿no? Así es válido para la parte administrativa, así es válido para todas las ciencias sociales que van aportando a la construcción de esa sociedad que está en proceso nuevamente de salto cualitativo, de construcción que está allí. Recordemos que nuestra Constitución nos llama a la defensa de la soberanía nacional, o sea, una corresponsabilidad de todos los ciudadanos y ciudadanas. Es importante porque en el devenir se agudizarán las contradicciones en las diferentes dimensiones de la sociedad venezolana. Entonces no solamente, y hay que estar preparado, Claro. y el estudio es fundamental, y el papel de esta juventud que se está formando en las escuelas de derecho es fundamental también, no solamente para defender los intereses de nuestra patria en los organismos internacionales o los organismos multilaterales. Por ejemplo, en nuestro instituto, que es el Instituto de Investigación y Posgrado de la Escuela Nacional de la Magistratura, tenemos un posgrado que es Derecho y Globalización. ¿Qué enseñamos en este posgrado? Es tratar de ver y de reflexionar las mutaciones, cambios y transformaciones que se dan en el ámbito del derecho internacional, fundamentalmente en el derecho laboral o en el derecho penal. Es decir, tenemos que estar muy bien formados, pero muy bien formados para la defensa en el ámbito jurídico de nuestro país. Claro, los cuánticos, que está de moda, se retomó, pues no hablamos de moda, sino que se retomó, dicen que lo que no está creciendo está muriendo, pero nada es estático, tiene que estar evolucionando constantemente. No caer en el revisionismo, pero sí las revisiones con la argumentación respectiva, Sí. que nos permita a nosotros seguir avanzando y no quedarnos estancados, que ese es el riesgo, que cuando hablamos de defensa integral de la nación, pues, el quedarse allí. Sí, mira, así como un telón de fondo, ¿no? La historia como un telón de fondo, ¿no? Y el derecho, no solamente la teoría del derecho, sino la conducta y el comportamiento de lo que ejercemos el derecho, ¿no? Nosotros tenemos como telón de fondo, y eso lo puede comprobar cualquiera, es que la historia, la construcción de la venezolanidad es en antagonismo, es en contradicción. Y el derecho no escapa de este antagonismo ni de esta contradicción. Lo analizaba el otro día en el Centro de Historia Actual, en el Centro de la Historia Insurgente, ¿no? Ya analizando un periodo histórico, ¿no? Que es la lucha política en el campo jurídico. O sea, como si en el campo jurídico no hay lucha política, ¿no? Entonces, analizamos con una serie de ejemplos cómo estas contradicciones, cómo estos antagonismos, cómo estos conflictos están presentes
en el ámbito jurídico político, en la dimensión jurídica de nuestra sociedad. Y eso hay que estudiarlo, eso hay que analizarlo. Pero ahí es donde estamos convirtiendo esta dimensión en objeto de estudio y en objeto Ahí es donde está de la investigación. evolución, ahí es donde está el desarrollo, ahí es donde está el crecimiento. El crecimiento, claro. Luis, estamos sobre la hora, en los minutos Espérate, finales. yo quiero, mira, ve acá, le traigo aquí un recuerdo del Instituto de Investigación Muchas gracias, hermano. y Posgrado de la Escuela Nacional de la Magistratura. No quería, es para que sigas escribiendo, ¿lo Sí. viste? Lo tenemos, muchachos. Casi se cae. Muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación, de No, vale, verdad, estamos, verdad, estamos a la orden totalmente, totalmente, me parece por demás interesante que en la manera que antes de regresar a la capital, si pueden pasar, podemos tener un segundo programa, si Dios lo permite y el tiempo de ¿Cómo ustedes no? también lo ¿Cómo permite, no? ¿Cómo para no? seguir profundizando, porque estos son los temas, estos son los debates. O sea, trascender, Sí. trascender, aportar para un debate nacional, debate donde todos nos podamos ver allí reflejados, respetando la diversidad, respetando los criterios y que podamos seguir evolucionando como país, creciendo como país. Y para ello hace falta tener una construcción, una estructura jurídica, un marco jurídico sólido Sí. que responda a las exigencias del momento histórico. No que sea reaccionario, sino que accione en función de, y que liderice, y que ese liderazgo nos permite tener la mirada en el horizonte. En el horizonte, ¿no? Nosotros, Venezuela tiene la mirada en el horizonte. Claro, Pero creo que es muy importante la labor que estás haciendo con este programa, porque para tener la mirada en el horizonte se necesita tener conciencia. Conciencia del momento histórico que estamos viviendo. Conciencia de los cambios y transformaciones que debemos llevar adelante. Y en el ámbito jurídico, conciencia de cómo deben ser las transformaciones en nuestra estructura que pueda, repito, lo he dicho ya, que pueda construir unas relaciones sociales mucho más humanas. gracias Luis. Bueno, estuvimos esta noche con ustedes, como lo habíamos prometido, en su programa Sin Filtro. Soy William Páez, doctor en gerencia avanzada. Nos vemos en el próximo capítulo. Feliz noche. Barinas TV presentó Sin Filtro. Barinas TV, tu televisora regional. No se hace responsable por los conceptos emitidos en el pasado programa. Barinas TV, tu televisora.